podido arreglarlo. Vale, entonces, pues nada, os presento al primer ponente de la tarde. Carlos Ble es miembro de la comunidad, emprendedor, developer, autor, mentor, ponente y podcaster. Os dejo con él. Muy buenas, muchísimas gracias por la introducción y por todo el trabajo de organización. A Merichel y Cero, la verdad que gran trabajo el que habéis pegado y ahora lleváis 2 días a tope. Y también muchas gracias a todos los amigos que estoy viendo por el chat, que ahora con la cuarentena esta no nos podemos ver y da mucha alegría vernos, aunque sea así un poco en asíncrono. Así que bueno, nada, muy contento de estar aquí. Lo que os iba a comentar es que tengo preparada una sesión que es de código. Entonces, si queréis que tengo el chat por un lado, que podéis participar en cualquier momento. Muy buenas a todos, Rubén, Isidro, Vicente, todos los que conozco y amigos nuevos también que no conocía. Un placer. Pues como os decía, que no es una estructura, no tengo slides, sino es directamente del código, ir charlando sobre código, ir haciendo cositas en código. Entonces podéis compartir cualquier opinión en cualquier momento, ¿vale? Creo que mi pantalla se ve. Sí, parece que va bien. Y una cosa de la que quería hablaros hoy es de un code smell que se llama Primitive Obsession. ¿Vale? En realidad es para hablar sobre orientación a objetos y una de las cosas de las que vamos a hablar es Primitive Obsession y la otra sería Feature Envy, que también vamos a trabajar un poquito con esto. Entonces, como ejercicio propuesto, es la Kata Word Graph, que yo creo que mucha gente ya la conocéis, tengo aquí un poquito de código hecho. ¿Qué hace la función Word Graph? Entonces, por aquí abajo, lo que hace la función es que, dado un texto y un ancho de columna, te va partiendo el texto para que quepa en el ancho de columna. Y voy a sacar por aquí bueno, estoy compartiendo solo una pantalla, una aplicación, entonces no voy a poder mostraros muy bien el graph, pero tengo algunos ejemplitos por aquí incluso en comentarios, ¿no? Si yo le paso solo hay un 7, como el ancho de columna cabe, no hay que partirlo. Si le paso un 2, pues, va a partir la palabra con /n. Y si tengo que partir la palabra más de una vez, pues en este caso yo tengo una versión recursiva a la kata. La kata está súper chula. Si no la habéis hecho, os recomiendo practicarla, además de diferentes formas, buscando diferentes soluciones, porque se aprende un montón con ella. Y de hecho fue así, hace algunas semanas que estábamos con los aprendices trabajándola, que vimos la necesidad nos pareció un buen ejemplo para empezar a explicar lo que son los tipos propios en vez de usar primitivos todo el rato, ¿no? Porque si tenemos una arquitectura que podemos clasificar en 3 capas, a grosso modo, donde tendríamos una capa que es la exportación de datos a la user interface o bien a un API para enviarlos como JSON si estamos hablando de un backend. Luego tenemos una capa que es de negocio y luego una de persistencia, ¿no? Persistencia o envío de mensajes a otro sistema o lo que fuera. Entonces, justo en esa parte que es nuestra, que es lo de lógica, lo interesante o lo que yo abogo es por intentar usar cuanto menos primitivos mejor. Dejar los primitivos solo para el intercambio de información con sistemas que no son el nuestro, porque esos primitivos son más fácilmente, son universales, ¿no? Entonces todo el mundo va a entender un string, por ejemplo. Pero cuando es código nuestro, pues intentar no tener que usar tantos primitivos. ¿En qué momento o de qué forma te puedes dar cuenta que los primitivos no te están ayudando? Pues una de esas formas es cuando los primitivos pueden tener valores que no tienen sentido dentro de tu dominio. Y esto lo tenemos aquí con algún ejemplillo. Por ejemplo, como yo estoy poniendo que es un string y un entero, pues el entero podría ser que me pasara un negativo. ¿Vale? En la función, si me están diciendo que el ancho de columna es un -2, aparentemente no tiene mucho sentido. A ver, podría ser cosas extrañas como decir que entonces me estoy refiriendo a los 2 últimos caracteres de la línea, movidas así, pero eso sorprendería mucho a cualquiera que lo vaya a leer. Sobre todo si entiendes el dominio y el algoritmo y tal, te rompería bastante la cabeza. O si tomara decisiones del tipo de, en el caso de un negativo, devolver el mismo string o devolver un nulo o cosas así que no tienen mucho sentido y despistarían a cualquiera que quiera entender el código. Luego, por otro lado, en el caso del stream, pues una de las cosas que te puede pasar es que sea nulo, que te venga un string nulo y a ver cómo lo gestionas, ¿no?
En el caso del nulo, nosotros lo que dijimos es, bueno, vamos a interpretar que nulo y vacío son lo mismo, por lo cual si me llega un texto que es nulo, yo le voy a ser resiliente en esta función y voy a devolver un vacío y no me resulta tanto problema, ¿no? Y ahí tenemos el algoritmo. Entonces teníamos algunos cuantos tests por aquí, incluso el que hay que partir más de una vez, y vamos a trabajar sobre un test que funciona porque voy a hacer refactor para ir viendo que las cosas siguen funcionando como estaban. Entonces hay varias formas de hacer refactor. Bueno, de hecho hay muchas formas de hacerlo. Y lo que me voy a proponer es que yo trabajar con una función, que la voy a poner por aquí en la firma que me gustaría poner. Imagínate, en vez de un texto, esto de un string me va a devolver un objeto mío que va a ser un texto. ¿Vale? Y entonces lo que quiero es recibir un texto ya también. Y aquí, en vez de un primitivo, pues quiero un objeto mío también. ¿Vale? De tal manera que yo podría tener a lo mejor esta función como que fuera que viene desde afuera, y recojo los primitivos y demás, pero realmente luego quiero trabajar dentro con esto, para garantizar que cuando yo creo un objeto de tipo column-width, pues no puede ser negativo, por ejemplo. ¿Vale? Como llego aquí puede ser de muchas formas. La pantalla que estoy compartiendo no hemos conseguido que me pueda dejar compartir solo el IDE y además los pop-ups, el botón derecho y esto no se ve al compartir, por desgracia. Entonces los refactores que haga usando el botón derecho no se van a ver. Así que intentaré usar shortcut lo más posible. Bueno, tampoco se ve el asistente que me dice el shortcut que estoy usando. Así que esa parte un poco no hemos conseguido echarla a caminar. Bueno, esto me ha creado un tipo, a ver, no, esto lo que me ha hecho es un import. Entonces, lo que quiero hacer, ay, no quiero que me hagas el import. Quiero crear mi propia clase. Entonces la vamos a crear nosotros por aquí arriba. ¿Vale? Y vamos a crear también esta, bueno, vamos a crear el mismo nivel por aquí. Y ya tenemos las dos clases, no, me faltó, vamos a ponerle sin la S. Y esto de momento vamos a devolver un null temporalmente, solo hasta para que nos pueda compilar, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer para conseguir un column width que solo me admita positivos? Pues este objeto lo vamos a modelar como un value object, ¿vale? Si no lo habéis visto nunca, value object es un valor que lo que encapsula es un objeto, no es una entidad, no tiene un campo de identidad ni nada por el estilo, ¿vale? Y lo que quiero es que me haga un grepper de un primitivo, porque si es verdad que yo voy a trabajar aquí con un campo que va a ser de tipo int, va a ser este tipo, ¿no? Entonces lo voy a pasar por constructor y de esta forma ya lo tendría envuelto. Lo que pasa es que yo quiero estar seguro de que una vez que he podido construir un objeto de este tipo no va a ser negativo. Entonces lo que voy a meter es una validación para que no pueda ser negativo. Pero como esto es un constructor, no quiero meter validaciones en los constructores porque también da bastantes sorpresas a quien luego tenga que mantener esto. Es decir, si te falla algo en un constructor, en algunos lenguajes es bastante oscuro el mensaje de error y desde luego es algo que nadie se espera. O sea, la gente normalmente espera que si llamas un constructor te va a devolver un objeto y ya está, no que te van a lanzar una excepción, ¿no? No que porque o sea, no te esperas tener que usar un try catch para poder instanciar una clase. Entonces, para quitarnos ese problema, lo que puedo hacer es convertir este constructor en un método de factoría. Eso le voy a decir al IDE que me lo haga y le digo que me genere un constructor. Bueno, el constructor lo va a cambiar a privado, ¿vale? Y aquí tengo el método de factoría donde voy a meter la validación, de tal manera que se quede esto sencillo. Y aquí pongo bueno, bigger dancer en realidad. Tendría que ser, para que tuviera sentido, mi ancho de columna tendría que tener por lo menos tamaño 1, ¿no?
el concepto de columna cero tampoco lo podríamos gestionar, no tendría mucho sentido. Vale, entonces vamos a ver cómo puedo ir consiguiendo operar de la parte de arriba a la de abajo. Entonces para el texto vamos a hacer algo parecido, ¿vale? Y aquí, como os comentaba, que estamos pudiendo asumir, o en su momento al hacer la cata decidimos que el null y el vacío eran intercambiables, pues podríamos plantearnos si el texto sí que me dejaría asignarlo por constructor, aunque estuviera nulo, ¿no? No obstante, es decir, que si yo podría hacer algo como que si el texto que viene ahí es null, voy a coger que mi texto es igual a vacío y ya está, ¿no? Y si no, pues me asigno esto. ¿Qué pasa? Que aunque realmente por cómo estoy gestionando el nulo me es equivalente con el vacío, también podría sorprender a algunos que vayan a llamar al constructor de esto. Es como cuando en un setter, en vez de asignarte el valor, coges y le haces alguna transformación y luego te la asignas. Son cosas que igualmente pues la persona que esté leyendo el código que llama al setter o que llama al constructor no se lo va a esperar. Por ese motivo prefiero ser más explícito y lo mismo, construir esto, pasárselo a un método de factoría, porque cuando lo ves construido te puedes dar más cuenta de que hay, no solamente puede ser que esté creando algo, ¿no? Te puedes esperar que haya algún tipo de validación o algún tipo de lógica. De hecho, para que vayáis viendo cómo se usaría, todo esto en principio no está rompiendo nada. Yo podría tener aquí variable y podría tener la otra. Ya está. Vamos a ponerle de momento un nombre malo, temporal, para que no me colisione con el otro. La forma en que yo lo instanciaría sería con esto. Pues veis que cuando estoy haciendo esto podría ser un poco mágico o inesperado, ¿no? Que yo coja que ante un null esto sea capaz de transformar en un texto vacío, ¿no? Mientras que aquí no es un constructor, es un método estático y pareciera digamos que esta asimetría que hay en el código, el hecho de que aquí es un constructor y abajo no lo es, pues lo normal es que uno se plantee que hay una razón para que eso no sea igual, para que no sea simétrico. Si tengo dos objetos que son representación de valores, ¿no? Son dos value objects, y la creación no es simétrica, pues lo normal que vas a pensar es que es por algún motivo. Es curioso que cuando leemos código de otras personas o nuestro de hace tiempo y vemos asimetrías de este tipo, solemos pensar que la persona que lo programó tuvo una intención en hacerlo y la mayoría de las veces no es así. Se hizo sin un criterio o a la prisa o mil razones más y realmente el código es asimétrico arbitrariamente. Pero al leerlo siempre pensamos que hay una razón para que eso esté así. Entonces es interesante que también lo escribamos pensando que eso, que luego alguien llegará y dirá, ¿por qué es diferente? ¿No? Pues por todo ese motivo voy a hacer lo mismo aquí y voy a pedirle al IDE que me lo convierta en un método de factoría. Repito que no lo veis porque es un pop-up del IDE y no se está pudiendo compartir, pero al final lo que me hace es dejarme el constructor privado, ¿vale? Y la creación. Entonces lo que voy a hacer aquí es que simplemente hago la asignación y en este sitio es donde yo haría la validación. Lo que podría hacer es devolver un new text pasando vacío, eso que null, y si no, pues new text. Y le paso el texto que me venga ahí. De hecho, esto podríamos dejarlo así, tipo cláusula guarda. ¿Vale? Oye, si es nulo, sales por ahí, si no creas este. Y como lo he hecho con el refactor automático, pues veréis que en código nos lo ha cambiado, ¿no? Tengo ahí ahora esto así. Bueno, aquí lo que yo quiero hacer es pasarle el texto que me venía como string. Y esto que estoy haciendo es una estrategia de refactor que es en paralelo. Yo quiero una firma nueva. Realmente no quiero, cuando acabe, que la vieja haya desaparecido, porque va a ser como el punto de entrada a mi negocio, como si fuera mi controller o algo así, ¿vale? En este caso. Entonces sí que va a querer mantener esta firma,
pero voy a querer que el código nuevo se llame desde aquí. Entonces yo ahora podría incluso ya hacer la llamada y decir, mira, pues tengo un test que sería el resultado, que es llamar a mi word graph pasándole mi texto y mi column width. Pasa que todavía el de abajo pues no está implementado, pero yo podría lanzar los tests perfectamente y como todo ha sido igual con el IDE automático debería funcionar bien. Vale, ahí se ha pasado todo en verde. Ahora la cosa es que, bueno, ya llegado a este punto, cuando yo empiezo a trabajar en la función, como recibo dos objetos que están ahí, que ya empiezan a tener una serie de propiedades que van más allá de lo que me ofrece un primitivo en el lenguaje, dentro de este código yo no tengo que preocuparme ya de que el texto sea nulo, ni que el column width sea menor que 1. Puedo trabajar. Lo del nulo no es del todo cierto, puesto que estos son objetos y podrían venir nulos, pero hay lenguajes en los que te puedes salvar de eso y por eso quería poneros por aquí la versión Kotlin de cómo podría ser esto. ¿Vale? Kotlin es un lenguaje que también corre sobre JVM y esto es una cosa parecida a lo que tenemos en el otro lado. ¿Vale? Le estoy diciendo que tengo una clase texto que tiene una propiedad que se le pasa por constructor y se asigna, que es el texto, el column width. Pero en este lenguaje, bueno, aquí tengo la función, me he inventado un editor y una función graph, porque se puede, para que se responda con el otro, pues el word graph. ¿Vale? Aquí una especie de main que la está llamando. Hay una cosa que quería que veréis es que en este lenguaje el nulo no se permite. Porque yo aquí he probado a pasarle un null y entonces aparece en rojo y el compilador me dice que no se puede asignar nulo a algo que no es nulo. Si yo quiero permitir nulo en este lenguaje, tengo que ser explícito y decirle, oye, esto puede ser nulable. Puede venir texto o no puede venir texto. Entonces, ¿no se está viendo? Vale, porque he cambiado la ventana. Vale, perdón. Gracias por avisar. Entonces, voy a hacer una cosa, que es que comparto... Gracias por el aviso, ¿eh? Yo lo repito ahora de nuevo. Vale, ahora sí que veis el editor con el Kotlin, ¿verdad? ¿Podéis confirmar que se ve ahora? Vale, gracias. Entonces, lo que os comentaba en Kotlin, que he hecho una representación similar a lo que teníamos en otro proyecto, una clase text, una clase column width, que están recibiendo por aquí por constructor su... De momento solo sería que se le asigna este dato. Y luego la firma del word graph. Pero en el caso de Kotlin, que algo pueda ser nulo, tienes que expresarlo de manera explícita. Es que aquí intento pasar un null y entonces bueno, no veis muy bien, no veis el error bien porque es otro pop-up, pero me dice no puede pasar un null a algo que tú no has dicho que puede ser null. Entonces, si yo quisiera que esto fuera null, por el lenguaje me obliga a que sea explícito y le diga, mira, esto puede ser null con el interrogante. Entonces veis que ya aquí sí que me compila, no hay ninguna línea roja por ahí. Entonces, el lenguaje pues, también ayuda mucho a que tus tipos sean más expresivos y más potentes. En este caso, es una de las cosas que tiene... Bueno, Kotlin tiene muchas cosas buenas. Y una de esas es que tienes que ser explícito con los nulos, ¿no? Entonces, llegado a tener una firma como esta en este lenguaje, ya sabes que no tienes que preocuparte de los nulos, que en tiempo de compilación se ha validado que eso no puede venir como nulo. Te ha obligado a inicializarlo en algún sitio. Si, por ejemplo, yo intento decir que aquí tengo una cosa que es de tipo string, ¿vale? Como no le estoy diciendo que eso es nulable, él se me queja con una línea en rojo y lo que me está diciendo es que tengo que inicializarlo, ¿vale? Si yo le pongo esto, ya no es null. Pero veis que es en tiempo de compilación que me lo está diciendo. Si yo lo dejo así, pero le digo que puede ser nulable, en caso que yo me acordara cómo se hace eso en Kotlin, a ver si me ayuda el IDE un poco, me da algunas opciones de cómo lo puedo hacer nulable.
no lo veo. Pero bueno, la cosa, lo que quería contaros es que es explícito en el lenguaje, ¿no? Y los lenguajes que tienen tipos muy ricos, pues son este tipo de ventajas las que te dan. Entonces voy a compartir de nuevo la anterior, solo para que veáis que según el lenguaje en el que estés, pues tienes unas ventajas o tienes otras, ¿no? Juegas con una serie de ventajas. Muy bien. Ah, gracias. Estaba bien con el nullable. Vale, pues muchas gracias. Seguimos con esto de cómo empezar a usar estos objetos aquí y cómo poder hacer que no solamente sean un grapper, que no es poco, porque si estuviera implementada la validación, ¿vale? Podríamos, en este no estoy validando, pero en este de aquí sí, podríamos implementar esto haciéndolo algún test de que no me deje crear, que lance una excepción en caso de que sea mayor que 0 y ya habríamos ganado algo, ¿no? Ya tenemos un objeto que tiene por un lado un dato y que por otro lado sabe crear de manera correcta su dato, pero podemos conseguir atraer más comportamiento hacia estos objetos. Porque aquí, como veis, estoy haciendo un montón de operaciones con los primitivos, que si lo quiero implementar con los objetos que he creado, pues voy a necesitar mover más funcionamiento. Podemos ir, esta parte ya no me hace falta, pero esta parte sí, puedo ir poquito a poco implementando cosas. Fijaos que ahora, como el objeto tiene un length y no existe, pues me está obligando a crearlo, ¿no? Y ese length aquí además está dependiendo del column width. Entonces, el column width, como es el menor o igual, no se va a llevar muy bien con un tipo de dato que no es un entero. Entonces, podríamos empezar a crear un poco más de sentido, por ejemplo, que el texto cabe en el column width, ¿no? Podríamos poner algo como fits in. Vamos a darle un poco más de semántica. En vez de decir, ¿no? En vez de hacer dame el dato y yo después opero, directamente puedo hacer un poco más de tell don't ask, ¿no? Le pido al objeto que ya me calcule, sepa, oye, este texto cabe en este ancho de columna, todo el texto, ¿vale? Y en caso que sí, pues que me devuelva eso. Entonces vamos para allá, lo implementamos. Claro que podemos hacer algo sencillito, ¿no? Podemos decir que hago un return de que text.length sea como estaba allí, menor o igual que con un width. Lo que pasa que ahora mismo no tengo el entero, ¿no? Entonces podríamos hacer algo como coger el valor de momento, ¿vale? Podemos hacer un getter por ahora, a ver si quizás después se nos ocurra alguna cosa mejor. Y devolvemos el column width. Ya tenemos el fits in. Podríamos ir, esto que acabo de hacer, si tenemos dudas de cómo puede funcionar, vamos a replicar algunos de estos tests que tenemos por aquí. Pues por ejemplo, este cabría. De hecho, vamos a copiar esta función. Esto de tener todos los assets en el mismo test no es una cosa recomendable. Aquí estábamos en medio de una cata y está sin terminar, ¿vale? Igual que el nombre de los test. Tendremos que hacer refactor después y cambiarlo. Como decía, el null, bueno, sí que podemos hacer aquí text.create. Lo mismo aquí. Aquí podría tener column width, create. Paso el 7. Vale, y eso me va a devolver un texto. Entonces podría, a la hora de compararlo, podríamos hacernos un matcher o de momento podríamos hacer un getter también, que se llame value, y el texto sea igual a vacío. Vamos a crearnos ese value por aquí. Va a ser de tipo string. Devolvemos el texto.
Los getters después intentaremos buscar si hay alguna forma de no tener que tenerlos, ¿vale? Una cosa que podemos hacer progresivamente también. Acaba aquí con su punto value, entonces me falta un paréntesis aquí. Y ahora ya tengo por ahí ese assert y ahora podemos hacer el de hola con un 10 que tenemos por aquí para que diga hola. Todo esto lo vamos a quitar. Entonces vamos a tirar todos los test de la clase para ver que lo nuevo que estamos haciendo funciona también. A ver. Ahí han pasado todos los test. Y eso, como veis, ha pasado. Yo ya, cuando los gatos se ponen delante, ni los veo. Pues ya son mis compañeros de pair programming. Así que digo que está poniendo Rubén que símbolo, claro, que ha salido Corina en la cámara. Eso es bastante normal cuando trabajo en casa. Bueno, aquí tenemos esto funcionando. No sé si vais siguiendo o no, y a ver si lo podemos intentar un poco. Estoy muy seguro. Ya podemos intentar algo así. ¿Qué tal por ahí? ¿Podéis darme algo de feedback de que vais siguiendo esto? ¿Se está cortando el audio o el vídeo? Un segundo, a ver. Vale. Un segundo, a ver si podemos arreglar el problema. Vale. Vale, voy a intentar seguir, que estamos intentando ver si reduciendo cosas que estén conectadas a la Wi-Fi. Seguimos por aquí. Bueno, pues tenemos la primera parte funcionando del que el algoritmo, si cabe que lo pueda devolver, ya devolvemos un texto y podemos seguir avanzando con esta parte de aquí. Esta parte va a ser un poco más reto. De hecho, podemos ir más pasito a paso. Tenemos varios enfoques para conseguir que esto funcione. Por un lado, nosotros teníamos un getter. Una de las cosas que podríamos hacer es tirar del getter por aquí, ¿vale? Estaríamos haciendo una traducción a lo que había antes. Lo que pasa es que, claro, al final no estamos ganando mucho en cuanto a poder coger este comportamiento y llevarlo hacia el texto, ¿no? Entonces aquí lo que estamos cogiendo es un pedazo de texto que es la línea partida hasta el ancho de columna y después su barra n. Y a continuación estamos cogiendo el resto de líneas que es de, oye, dame el texto desde aquí en adelante. Entonces, una cosa que se me ocurre es que pudiéramos decirle al propio objeto texto, dame este comportamiento, ¿no? Oye, quiero que me des esta, digamos que me hagas grab de la línea actual o algo así, ¿no? Podríamos hacer. Entonces podríamos hacerlo de varias formas, o pasar esto a un método y luego moverlo, o podríamos directamente
hacer algo como GraphLine. Para el GraphLine nos va a hacer falta un column width también. Le ponemos aquí un comentario. Y aquí teníamos que esto, como es un value object, una de las reglas de los value objects es que no mutamos el estado de lo que tenemos dentro, sino que creamos un objeto nuevo. ¿Vale? Entonces, si necesito hacer una transformación sobre el texto, no me voy a reasignar mi texto, sino que voy a devolver uno nuevo. Entonces, podríamos hacerlo aquí. Tengo un string. Vamos a llamarla así de momento. Esto sería igual a mi texto, que aquí no tengo que hacer el punto value porque ya no estoy aquí. Y en este otro caso, sí. ¿Vale? Este es el nuevo texto cogiendo el graph de la línea. Entonces, podríamos hacer un nuevo, llamar mejor a nuestro método de creación. Podríamos hacer un return de create text y pasar esto como argumento. Perdón, esto en vez de string sería ya de tipo text, ¿vale? Entonces esto aquí es de tipo text. Fijaos como ahora empiezo el getter del punto value ese, ya me lo estoy pudiendo evitar ahí. Y empezamos a ir atrayendo más funcionalidad hacia el objeto, que es un código un poco más orientado a objetos. Vamos a intentar hacer lo mismo con este. Si yo aquí lo que tenía es un remaining lines, pues podemos tener aquí el texto, poner remaining text, por ejemplo. Y ahora esto, vamos para allá. Digo text punto. Le paso también el ancho columna, ¿vale? Damos el método. Entonces me creo un text con el texto que tengo. Ya está ahí. Vamos encapsulando esa parte. Entonces ahora tengo eso así y me faltaría la línea que une esta de aquí. Entonces fijaos que tengo el más. Hay lenguajes que sí que me permiten hacer una sobrecarga de operadores y yo podría decirle, mira, es que el más cuando se aplique con esta clase, si quiero que me llames a tal método, ¿vale? En este caso, en vez de hacerlo con esa sintaxis, nos creamos nuestro propio método. Yo lo que quiero hacer es, en cierta forma, esto, concatenarle esta otra parte, ¿no? Tengo un texto, aquí yo me devuelve otro texto y lo quiero concatenar. Bueno, pues vamos a hacer eso. Tengo mi método aquí. Y lo que quiero hacer es crear un texto donde está mi texto más el otro texto. Porque fijaos que estoy haciendo al otro y estoy haciendo al punto text que es privado, pero eso en Java se permite. O sea, si tengo dos clases, bueno, en Java y en C# también, casi todo lo que estoy contando aquí es aplicable a C#. Y en Kotlin tengo menos experiencia, pero se puede hacer todo esto y más cosas, ¿no? En caso de C# y Kotlin se pueden hacer muchas más cosas. Bueno, pues lo que comentaba es que esto está privado, pero al ser de la misma clase lo puedo usar sin ningún problema. Y quedaos con esa cosa de que, con esta idea de que yo no estoy haciendo una mutación de mi atributo text. De hecho, por eso la declaré final también arriba para que no me deje el compilador. Sino que en un value object tú siempre estás devolviendo, en caso que tengas que mutar el valor, devuelves un valor nuevo. Si os fijáis en un string, yo tengo aquí un string, cualquier operación que yo haga sobre este string, un replace o lo que sea, siempre me va a devolver otro string. ¿Vale? De hecho, aquí si me pongo encima, bueno, no lo veis vosotros, pero a mí me está diciendo que el valor de replace se está ignorando. ¿Vale? Cualquier
método siempre va a devolver otro objeto. Forma. Eso porque el string pues, está modelado como un value object en todos los lenguajes que yo ahora mismo se me vienen a la cabeza. No recuerdo ninguno donde no sea así. Estamos modelando eso, nuestro value object, así tal cual. Creo que ahora podemos lanzar test, podemos hacer algún test donde veamos esta parte recursiva que tenemos por aquí. Entonces me voy a copiar alguno. Vamos a copiarnos alguno de estos. Digamos, por ejemplo, que partir con tamaño 2 y sería así, así. Todos los test de la clase. Y ahí está todo en verde, ¿vale? A veces lo que hago cuando ya tengo muchos tests y he escrito el código antes que el test, como ha pasado ahora, estamos haciendo un refactor, a veces me gusta llegar y verlo fallar a propósito. Por ejemplo, aquí en vez de devolver esto, devuelvo esto, ¿vale? Y ahora lanzo los test de nuevo y tiene que fallar. Como mínimo tiene que fallar uno. Vale, y ahí está. Ahí está el test fallando. Donde se espera que falle. Así vamos teniendo todo el rato feedback de que el código está bien, pero también que los tests están bien. Y ahí tenemos hecho el código. Entonces ya creo que el value que teníamos expuesto en el objeto text no hace falta más. Vengo por aquí. Vamos a ver quién lo está usando. Se está usando, pero solo en los tests. Vale, porque necesito poder usar la comparación de igualdad. Pues bueno, una cosa que podemos hacerle que también tienen los value objects es la comparación de igualdad. Entonces la vamos a implementar, ¿vale? Nos venimos a la clase. Aquí yo le voy a decir al IDE, en este caso con alt insert, le voy a decir que me genere el equals y el hashcode. ¿Vale? Le estoy diciendo ahora mismo que no lo veis, que use el campo text. ¿Vale? Que lo que me ha hecho es que me genera el código, que sabéis que el equals y el hashcode deberían generarse siempre a la par. Siempre que generemos uno, generar el otro también, porque el hashcode se usa para las colecciones y cosas así, para poder ponerle índices a los elementos cuando trabajamos con colecciones. De esta forma, al haber implementado el equals, estoy comparando uno con otro, pero en el caso de los test, además, podemos hacernos uno a la medida. Podemos tener aquí un boolean, o incluso para poder ver el texto, porque, claro, si devuelvo un boolean, no me va a permitir en los tests ver esa cuando falle, no me va a permitir ver el texto que contiene. Solo lo estoy usando para comparar. Tenemos varias formas de hacerlo. Podríamos hacer nuestra comparación. Cuyo caso, vamos a ver si ahora le puedo quitar el... Si le quito el value no lo va a comparar porque es un string. Entonces aquí, claro, la comparación me va a fallar. Tendría que currármelo un poquillo más para que me funcione eso así, el value. No sé si queréis sugerir algo por ahí que estáis mirando en el chat, queréis escribir algo en el chat o algo que soléis hacer. Podemos hacer, podemos aprobar a ver cómo se comporta, que no lo he probado yo. Yo estoy usando a hacer J, hacer J aquí. Entonces podríamos ver qué pasa si yo le digo aquí que me lo compare con un text vacío. Vamos a lanzar este.
Y ahora sí, lo que pasa es que ya le voy a quitar el value, perdón. El value se lo quito. Vale, vamos a ver qué pasa con ese. Vale, ahí lo tenemos en verde. Creo que Cero estaba sugiriendo justo esto. Parece que funciona bien, entonces lo podemos quitar aquí también. Y aquí no hace falta de nuevo crear este texto. Y lo mismo aquí otra vez. Le vamos a lanzar toda la suite. Y ahí funciona. Entonces ya el value, si yo no me equivoco, se está usando más que internamente. Eso es, el value ya aquí aparece en gris en el caso del campo text, del objeto text. Entonces puedo hacer un borrado seguro, quitarlo. Entonces ya tenemos un value object que recibe su primitivo con lo que es el valor inicial. No tiene que exponerlo más, si no nos está haciendo falta ningún getter. Tiene una regla de validación de que no puede ser vacío. Y luego tiene métodos que tienen un sentido dentro de lo que es el campo. Puedes preguntarle si cabe con el ancho de columna, que te coja una línea y la envuelva, y que remaining text quizás no sea un buen método teniendo en cuenta los argumentos que son. Sería lo mejor la parte que quiero cortarlo. No sé muy bien qué nombre poner, a lo mejor sería... Habría que darle una vueltilla, porque está como que le está quitando la parte izquierda, pero no me acaba de gustar mucho. Por eso insisto mucho en que el refactor es bueno darle un repasillo todos los días, porque igual ahora no lo veo muy claro, pero igual mañana sí. Eso pasa bastante. Pues es muy conveniente, por un lado, ni quedarte infinitamente pensando en un nombre, ni que sea definitivo, ¿no? Darle la oportunidad de que mañana lo podamos releer y se pueda cambiar el código. Vale, y aquí sí que estamos teniendo un value porque lo está leyendo mucho el otro, el texto, y tenemos ese getter por ahí. Por otro lado, nos faltaba para implementar la validación, pero ya aquí tenemos... bueno, lo que nos queda, que quería contaros, es cómo podemos ahora... O sea, que ya lo que nos queda es hacer la conexión entre la parte fuera y entonces... Y la parte nueva. Gracias por las sugerencias de nombre. Ahora, ¿qué pensaríamos de que el método grab devuelva todo formateado? Bueno, eso es otra cosa que podemos hacer al final. Venga, me gusta esa idea. Vamos a hacer que ahora el código antiguo llame al nuevo. Pues aquí un return que nos faltaba. Y aquí nos podemos liberar del... Hemos topado otra vez con el maldito value. Fijaos, ¿no? Que para poderlo convertir en string de nuevo me va a hacer falta el value. Entonces, bueno, ya veremos si le podemos dar una patada al value más adelante, lo podemos quitar. De momento no. Estaba corriendo yo mucho. Y vamos a lanzar de nuevo los tests. Ahí están pasando. Entonces ahí tenemos. Entonces, como comentabais ahí antes, es verdad que todo el Google Graph ahora, si queremos, sí que se puede mover a la clase text. El IDE te lo hace solo, además, porque cuando el IDE sabe que tienes, o sea, cuando tienes argumentos aquí que son otros tipos, otras clases, y le dices que lo quieres mover,
sabe muy bien sugerirte que lo mueves a ese sitio. Entonces me vengo aquí al refactor y le voy a decir que lo quiero mover, como método público a la clase text. Bueno, no habéis visto el pop-up o la pequeña ventana modal, pero me lo ha movido a la clase text y ya le ha quitado el primer argumento. Entonces sabe que está operando con el propio texto. Y abajo, en donde está el código antiguo, pues ya lo que está haciendo es que inicializa el texto, inicializa el ancho columna y llama al propio texto, ¿no? Podríamos incluso hacer un inline de la variable esta. Y tenemos el value. Y Sergio comentaba. El value privado para usarlo en el equals. Bueno, tal como nos ha quedado ahora con el equal, en los test se nos queda bastante semántico, ¿no? De hecho, si yo le pongo otra cosa, porque también es importante no solo que te fallen los test, sino qué mensaje te dan cuando te fallan. Vamos a ver cuál es el mensaje de error cuando me falla. Si efectivamente, como no tengo implementado el toString, aquí no sé, no lo podéis ver. Se verá muy pequeño, pero está cogiendo la representación del toString por defecto, este típico, que dice cómo se llama la clase y luego una especie de hash. Entonces, podemos ir y implementar en este objeto el toString, que de hecho puede ser que me devuelva el texto y ya está. Entonces ahora si lanzo de nuevo, cuando falle sí me saldrá la comparación. Ahora sí que pone hola y que pone que al final es lo que quieres ver cuando tienes test, ¿no? Porque si en tu test lo que hace siempre es un assert true o un assert false, aunque no sea un boolean lo que estás teniendo, ¿no? Pero haces assert true y dentro de una condición, pues el test falle te dice true no es false. Tú no acabas de ver qué valor te está devolviendo y necesitas acabar depurando, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el toString que nos estaba faltando. Esto lo hemos movido al propio text y de cara al value, pues ahora mismo no parece que tengamos... Bueno, como tenemos un toString, podríamos jugar con el toString, pero no, es un poquillo trampa, en el sentido que no aporta demasiado sobre el value, pero sí que me gusta. Vamos a probar a quitar el value de nuevo. Ahora que ya me dice que no se está usando. Vamos a ver de nuevo lanzar los test. Y ahí están pasando. Sí, no lo veo mal el toString, la verdad. Si tuvierais, por ejemplo, una colección en el value object y tienes que en algún momento dado hacer un getter, es importante acordarse que devuelvas una colección o sea, una copia de la colección para que no te la puedan cambiar por fuera. En este caso, como es un primitivo, cuando yo lo devuelvo aquí, se va a producir una copia, entonces es imposible que desde fuera quien coja este valor lo pueda mutar. Este objeto ya es totalmente inmutable y si lo tuviéramos en Kotlin sería además, pues eso, ya vendría por defecto que no pudiera ser ni siquiera anulable. Y ahí nos va quedando. Como veis, al final te queda un código que empieza a ser, si nunca has trabajado con código orientado a objetos, te puede recordar a la API de ciertas librerías que en este caso pues, del framework, ¿no? de Java o de J2EE o de .NET Framework o cosas así. ¿no? Cuando tu código empieza a parecerse a eso, yo creo que suele ser un buen síntoma. El hecho de que tienes campos que también tienen funcionalidad y además empieza a ser muy fácil que aquellas funciones que no sabes dónde poner, aquellas que siempre acaban en el utils o en el help, pero en el service este infernal que tiene miles de líneas, cuando empiezas a tener tus propios tipos, estos son más fácil que atraigan a toda esa funcionalidad que no sabes dónde poner. O
sea, se convierten en atractores de funcionalidad. Empiezas a encontrar un sentido, esta función va en este objeto. Y si os fijáis, lo que vamos haciendo casi todo el rato es un tell don't ask, ¿no? Aquí, si me voy de la parte pública, digamos, a la parte exterior, me creo el objeto y ya directamente le digo a mi objeto que me haga lo que yo quiero, ¿no? En vez de estar operando con datos primitivos todo el tiempo. En cuanto, si queréis todavía ver alguna cosilla del value del column width, que estamos pasando el value, lo estamos consumiendo en un montón de sitios. En los métodos pequeñitos, bueno, esto vamos a cambiarlo de sitio y lo vamos a poner arriba. Me suele gustar dejar los override al final, intentar darle un cierto orden a las cosas. Y aquí es donde sí estoy haciendo el substream, porque necesito que sea de tal a tal sitio. Hay formas de hacerlo, pero creo que en este caso sería un poco más complejo. Es decir, yo podría decirle a column width, si no quiero exponer un valor, puedo jugar a pasar funciones como argumento, pero en este caso se iba a quedar más complejo. Entonces no veo un mayor problema en que sea un getter por ahora. Muy bien, pues ya este es el refactor que quería comentar y por el camino todas las propiedades que tiene el hacer código orientado a objetos, el patrón value object, que veáis cómo es. Bueno, un montón de cositas también, como hemos trabajado con los tests. Esto no estaría terminado, recordad que bueno, está bastante sucio de hecho, ¿no? Muchas cosas como en medio de una cata. Y este también, pues este word grab, habría que trabajar bastante todavía en esto, ¿no? Pero en él se nos ha ido la hora volando, a mí por lo menos me ha pasado volando. No sé si queréis comentar alguna cosita más por chat antes de cerrar. Bueno, dejar una sesión más abierta de preguntas. O si queréis que repita alguna parte que se cortó la conexión o algo. Eco. Hola, Carlos. Están habiendo preguntas, lo que pasa que hay bastante lag entre cuando lo escriben en YouTube y cuando llega aquí. Si quieres te lo voy Porfa, diciendo. sí. Francisco González pregunta, ¿de Future Envy quieres comentar algo? Muy buena esa, sí. Cuando tienes un objeto y solamente tienes getter y setter en ese objeto, si te fijas, para operar lo que haces es que le dices al objeto, dame este campo, dame este otro campo, este otro, tú luego haces algún cálculo y acabas devolviendo un valor, ¿no? Pero si te fijas, no le pides al objeto que te resuelva la operación, sino solamente dame este dato, dame este otro. Es como si estuvieras envidiando algo que tiene ese objeto, ¿no? De ahí lo de feature envy. Entonces, cuando te veas en esa situación de que tu código no le pida a los objetos que te resuelvan las cosas, sino solo tú dame información y yo me lo resuelvo, pues una pista de que a lo mejor no estás haciendo orientación a objetos o no lo suficiente o que podrías mover esa lógica al mismo objeto que ya tiene los datos, ¿no? Para que vayan juntos, como pasa con nuestra clase text, que datos y lógica vayan juntos, que es lo ideal cuando haces orientación a objetos, claro. Gracias. ¿Más preguntas que tengáis? Tenemos unos minutos todavía antes de cerrar. Me parece que no hay preguntas de momento. Vale. Pues Bueno, animaros, sí. Perdona, me no, decía. te iba a dar las gracias. Muchas gracias. Vale. Pues animaros a que probéis en vuestro código, en lo que sea la lógica de negocio vuestra, a que no haya primitivos, que aunque parezca un poco overkill, no
no he visto ningún proyecto que se haya muerto o se haya visto seriamente perjudicado porque la gente haya creado demasiados tipos. Hombre, puede ser un problema si los nombres de esos tipos y las abstracciones son malas y los nombres son marcianos y tal, pero que da un código bastante orientado a objetos, bastante intuitivo. Y daros las gracias a vosotros, a Merichel, Cero y a todos los que habéis estado en la sesión. Muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer tenerte por aquí. Vale, pues nada. Ay, perdona, que hay una pregunta que no me he dado cuenta, perdón. A última hora ahí. ¿Qué opinas de...? Bueno, sí, lo puedes leer, ¿no? ¿Qué opinas de...? Type alias de Kotlin, no lo conozco, la verdad. He trabajado poquitos meses con Kotlin, entonces no te puedo responder bien. Vale, perfecto. Sí, si queréis preguntar, si no, habilitaremos los comentarios después en los vídeos. No será inmediatamente, pero en cuanto podamos habilitaremos los comentarios si queréis preguntar ahí o preguntarle a Carlos directamente. Vale, pues nada, pues ahora sí, muchas gracias. Vale, entonces la siguiente charla la tenemos a las 4:30, así que allí nos vemos, ¿vale?